Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la mesa anterior para darnos la posibilidad de hacer estas presentaciones con más calma. Tan solo introducir un poco la temática de la mesa. Estamos hablando toda la mañana de lo que se pretende conseguir en la Unión Europea con la neutralidad climática en 2050 y lo que nos hemos dado cuenta es que la Unión Europea es un importador neto de las tecnologías que nos permiten conseguir ese objetivo. Estas tecnologías que van desde la energía eólica, la tecnología de redes, de la que hablaremos, el biogás y los biocombustibles sostenibles o la captura y almacenamiento de carbono o los electrolizadores y, por qué no, las pilas de combustible. Con esta ley la idea es conseguir que la Unión Europea se sitúe a la vanguardia de estas tecnologías y un poco la presentación de mis colegas en esta mesa va en esa línea de ver qué tecnologías se están utilizando, qué plantas piloto, qué alternativas se están construyendo, sobre todo para lograr las cero emisiones netas y para mejorar el posicionamiento no solo de España, sino de toda Europa en estas tecnologías. Y no quiero alargarme más, sino presentar únicamente a los ponentes. Tenemos a Silvia San Joaquín, que es directora de Nuevos Negocios de Naturgy, a Joana Freitas, que es la administradora de EDP Generation, Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redella, y José Alfonso Nebrera, asesor de Tecnología y Sostenibilidad de ACS. Gracias a todos por colaborar en esta mesa y le paso la palabra a Silvia, cuando quieras, por favor. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Funseam por la invitación a Naturgy y un placer poder estar con todas vosotras y vosotros. Por parte de Naturgy... Ay, disculpad que... Simplemente a nivel de estrategia, ¿no? Comentar pues, que muy alineada, ¿no? Con los objetivos que hay en el PNIEC, una apuesta clara por las energías renovables eléctricas en la parte de electricidad y con tecnologías que creemos que pues, van a jugar, ¿no? Pues un papel clave para la integración, como puede ser el almacenamiento energético. Como compañía tenemos una fuerte apuesta también por los gases renovables. Alrededor del 40% de la demanda en España tiene complicaciones desde el punto de vista técnico o económico para la electrificación y en ese sentido tenemos una apuesta clara tanto por el desarrollo del biometano como el hidrógeno, ¿no? Y todo se recoge en el PNIEC. Y como pues, también vamos a ver, ¿no? En esta mesa existen oportunidades. Se ha comentado anteriormente, hay ciertas tecnologías, pues, por ejemplo, lo que es la fotovoltaica, donde pues, la industrialización en Europa puede ser más complicada, pero hay nuevas tecnologías donde hay pues, sí que claramente no solo el desarrollo tecnológico, luego lo veremos, oportunidades en otras partes de la cadena de valor, ¿no? Del desarrollo de los proyectos. En ese sentido, es importante como Europa, ¿no? y como España pues, que planteemos y los mecanismos que tenemos, no solo desde el ámbito regulatorio, ¿no? También de apoyo y de incentivos. Ya tenemos a día de hoy incentivos nuevos que están por venir, ¿no? Se hablaba pues, también en la mesa anterior, por ejemplo, pues, los riesgos, ¿no? Que con el AIRA pues, ciertos proyectos se puedan ir fuera de Europa y creo que es importante con el gap que hay del precio de producción en ciertas tecnologías y el gap de lo que cuesta a día de hoy la energía, ¿no? Pues que también hagamos una reflexión sobre cómo tenemos que estructurar las ayudas que están por venir en el futuro. La apuesta de Naturgy por los gases renovables, ¿no? Empezaré pues, por el presente, porque ya tenemos a día de hoy operaciones de biometano en funcionamiento. A nivel de la cadena de valor, son proyectos de economía circular y que tienen muchos beneficios, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista medioambiental, ayudando a hacer una gestión adecuada de los residuos, sino en zonas rurales donde pues, a veces es complicado, ¿no? Encontrar otras oportunidades laborales y lo comentabas antes, Berta, ¿no? Pues oportunidades para el sector agrícola, para el sector ganadero. Y no solo para gestionar mejor sus residuos, sino también para desarrollo de soluciones logísticas, para digitalización, ¿no? Para aportar pues, soluciones que pueden ser buenas para el biometano y que luego les pueden abrir puertas incluso a otros sectores. En la parte de upgrading es cierto que la tecnología es más madura, pero también hay oportunidades, pues como por ejemplo optimizar, ¿no? Toda la parte relacionada con el CO2.
En la parte de evacuación también uno de los principales beneficios del biometano, ¿no?, es la fácil integración con la red de gas y que puedes llegar una energía renovable y autóctona gracias a la red de gas pueda llegar pues, a los industriales o a cualquier hogar. Pero también hay tecnología que tiene que ir evolucionando para que haya mayor integración que pueda apoyar. Y, por supuesto, desde la parte de la comercialización, ¿no?, pues ayuda a que nuestras industrias de una manera sostenible se vayan descarbonizando. Decir que tenemos mucho potencial. España cuenta con el tercer mayor potencial en Europa y tenemos mucho camino por delante porque somos uno de los países pues, que a día de hoy menos plantas de biometano tenemos. Para eso es importante que hagamos una reflexión y no solo, por no centrarme solo en los incentivos económicos, por ejemplo, tramitaciones, ¿no? Cómo acelerar las tramitaciones. Es un aspecto que es importante que al final te genera también una optimización en las inversiones y que puede ayudar, ¿no?, a que esta energía que tiene muchos beneficios, pues cuanto antes la vayamos desarrollando. Desde el punto de vista de la industria, pues al final es importante entender que no estamos sustituyendo, ¿no?, que a veces esto es algo que cuando pues, trabajamos con las industrias no estamos sustituyendo exactamente gas natural. Tiene beneficios adicionales y el biometano, pues igual que otras energías, te ayudan para que puedas redimir unas obligaciones, ¿no?, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es de aplicación tanto a industrias que tienen unas obligaciones como a industrias pues, que tienen unos objetivos voluntarios de descarbonización. Y eso ayuda a la otra parte que comentábamos, ¿no?, de la industrialización en Europa, de que se puedan descarbonizar de una manera sostenible nuestras industrias mediante diferentes soluciones tecnológicas. Simplemente mencionaros proyectos que a día de hoy ya tenemos en funcionamiento. Uno está aquí muy cerca, en Cerdañola del Vallès. La planta Elena fue la primera planta certificada a la plataforma de GDOs, ¿no?, que tenemos recientemente de Enagás, y la primera planta que se conectó al sistema de distribución, una planta pionera. También tenemos en marcha la planta de Dardevens en A Coruña, que igual os sonará que recientemente se ha firmado un acuerdo para que el biometano pues, se suministre a Inditex. Tenemos otras plantas en estos momentos en fase de construcción o de desarrollo avanzado. Pues a modo de ejemplo, aquí cerca, Vilassana, en Lleida, pues es una zona donde pues, hay mucha concentración, ¿no?, de purines y de residuo agrícola. Vilassana, una planta que contamos pues, que en un par de meses ya estará conectada e inyectando la red de distribución. El proyecto de Sagriá, que también está en tramitación. Un proyecto de Utiel en Valencia, que está en construcción. Y otro proyecto en Andalucía. La importancia de las alianzas, que también se comentaba antes, ¿no? Pues al final, como Naturgy, en algunos casos lo que ayudamos es a terceros mediante la comercialización, ¿no?, de esta energía y, de hecho, proyectos que veis aquí, muchos los tenemos en colaboración, ¿no?, pues con algunos de los que habéis hablado en la mesa de antes. Se veía antes, el hidrógeno va a ser una solución muy importante para descarbonizar muchos sectores. En ese sentido, desde Naturgy pues, también tenemos proyectos en desarrollo y también participamos en toda la cadena de valor, ¿no? Y aquí, pues, en la generación renovable, sí que es cierto que a nivel tecnológico, ¿no?, pues, desarrollar cierta tecnología en Europa va a ser complicado, pero sí que tenemos tecnología a nivel de electrolizadores y es importante, ¿no?, en un mercado pues, que aún tiene muchos desafíos, que se está desarrollando, como sabéis, proyectos de gran escala como los que estamos desarrollando ahora las empresas, pues a día de hoy casi no hay, por lo que es muy importante que si queremos posicionarnos, ¿no?, para que gran parte de la cadena de valor se pueda desarrollar aquí en Europa, pues que analicemos, ¿no?, las políticas que tenemos y si hacen falta incentivos adicionales. Pero bueno, como veis aquí en un mapa, a día de hoy, a nivel de tecnología, Europa está en el mapa. Se ha comentado antes también, lo ha comentado Natalia, ¿no?, la oportunidad y que al final Europa se ha marcado unos objetivos en hidrógeno muy ambiciosos y como España pues tenemos que contar, ¿no?, que el hidrógeno tenemos mucho potencial
y podemos posicionarnos no solo para aportar soluciones a nuestra industria, ¿no?, sino también para ser exportador de otros países de Europa que claramente no tienen el mismo recurso renovable que tenemos nosotros, porque al final hay que contar que se habla mucho del precio del electrolizador, pero entre un 60-70% del coste del hidrógeno proviene principalmente del coste eléctrico, ¿no? Y en ese sentido España respecto a otros países pues tiene una competitividad y además que estamos bien posicionados geográficamente, ¿no?, y con una infraestructura que tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no?, pues para poder posicionarnos. Es importante, hay desafíos importantes, ¿no? Y justo el que he comentado antes, el precio de la electricidad es uno de ellos, uno de los principales. Sí que es verdad que ya tenemos acto delegado, ¿no? Pero bueno, alberga unos desafíos importantes de cara a la producción de un precio competitivo. Otras cuestiones, tramitaciones complejas, infraestructura, ¿no? Pues hay ciertos proyectos que es para el consumo on-site, pero allí donde tienes que acercar la producción de hidrógeno y de renovables a una industria o conjunto de industrias, pues también tenemos infraestructura por desarrollar. Y hay que verlo como oportunidad, ¿no? En esta mesa pues estamos para hablar, ¿no?, qué oportunidades hay en el ámbito pues, de desarrollo de industria, y aquí hay ejemplos. Cartera de proyectos, ¿no? Pues aquí desde Naturgy tenemos una apuesta clara en aprovechar las zonas de transición justa porque tienen beneficios importantes, ¿no? Como pues, el renovable cercana, consumo de agua, y destacar los dos proyectos más importantes, el proyecto de Meirama, que aunque es un proyecto que desarrollamos de 30 megavatios a día de hoy, es escalar hasta 200 megavatios. Lo desarrollamos conjuntamente con Repsol y con Reganosa, y el consumidor principal va a ser la refinería de A Coruña en Repsol, pero vamos a construir un hidroducto que va a hacer que el hidrógeno llegue a otras industrias también cercanas. Y el proyecto de La Robla, proyecto que hoy hemos anunciado, mira, aprovecho que estoy aquí para anunciarlo también, hemos anunciado un hito importante, hemos sido galardonados con 42 millones de euros de ayuda del programa Innovation Funds, y es un proyecto también que aprovecha pues, las instalaciones que tenemos, ¿no?, en La Robla, para desarrollar un proyecto de gran escala, 280 megavatios, lo hacemos conjuntamente con Enagas Renovable para aportar hidrógeno también a industrias. Como comentaba antes, como compañía pues tenemos una apuesta tanto por que sea más renovable nuestro mix de producción eléctrica, ¿no?, como por los gases renovables, y en ese sentido el almacenamiento va a jugar un papel clave para poder integrar. Tenemos una cartera también amplia, una cartera que sobre todo pues, está trabajando el hibridar el almacenamiento con nuestras instalaciones renovables. Y en estos momentos pues sí que es verdad que a nivel regulatorio, ¿no?, pues queda regulación por hacer, pero ya hay un escenario claro, ¿no?, para poder desarrollar el almacenamiento. Y también hemos sido galardonados, ¿no?, pues para desarrollar 10 proyectos pues con ayudas del Ministerio, y en ese sentido pues comentar que tenemos ya 10 proyectos en fase de tramitación, ¿no?, con idea de que 9 de ellos serían para hibridar en nuestros parques y uno de ellos sería un proyecto standalone. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pasamos la palabra a Joana Freitas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. También muchas gracias a FUNSIEM por la invitación. Me gustaría compartir aquí la experiencia de EDP en la descarbonización industrial, en particular con soluciones novedosas al punto de vista tecnológico. EDP, como lo sabéis, es una empresa eléctrica global. Estamos presentes en 29 países con más de 13.000 empleados. Al día de hoy somos el número 4 de producción eólica al nivel mundial. El Dow Jones nos clasificó como la eléctrica más sostenible del mundo, algo que nos da mucho lujo. Tenemos un compromiso muy claro con el combate al cambio climático. Queremos llegar hasta 2025 sin carbón, hasta 2030 100% renovable, es decir, sin gas también, con 0 emisiones netas hasta 2040.
Para eso estamos invirtiendo, reforzando nuestra inversión en renovables, 25.000 millones de euros entre 2023 y 2026, añadiendo 4.5 gigavatios al año de potencia renovable. En España también estamos presentes hace varias décadas, tenemos una presencia en renovables con 2.8 gigavatios de potencia instalada. También tenemos generación convencional en Asturias y Andalucía, ya lo hablaré cómo estamos convirtiendo esos emplazamientos térmicos en nuevos centros de energía verde. Tenemos también un negocio de clientes, 12 teravatios hora a clientes B2B, en más de 52.000 kilómetros de redes. Seguimos con nuestro compromiso de inversión, alrededor de 400 millones de euros al año aquí en España, avanzando en ese que queremos que sea un lugar cimero, un lugar pionero en la transición energética. Perdón. Ahora hablar un poco de nuestros proyectos de transición justa, es decir, lo que estamos haciendo con nuestras centrales térmicas, en particular con nuestras centrales al carbón, es cerrarlas, ese es el primero. El segundo, definir un plan industrial muy concreto para que tengan un nuevo futuro, que mantengan el empleo local, que mantengan su presencia industrial, pero ahora vinculadas a las energías renovables. Tenemos 8 emplazamientos en Iberia, 4 ubicados en España, 2 en Asturias, Aboño y Soto de Ribera, y 2, uno en el sur, uno en Cádiz y otro en Andalucía. Y para cada uno de ellos tenemos un proyecto industrial específico. Esos proyectos están vinculados a 4 ejes principales, es decir, el almacenamiento, los renovables, el hidrógeno verde y la flexibilidad, como por ejemplo los compensadores síncronos. Estamos en cada una de estas ubicaciones desarrollando esos proyectos. Por ejemplo, en Soto de Ribera queremos tener ahí un centro de almacenamiento importante. Estamos invirtiendo en tecnologías de baterías de redox más pequeñas por ahora para crecer en el futuro. También proyectos de eólica y solar alrededor de Puente Nuevo, en Córdoba. También con solar flotante y una planta de biomasa con un socio. Y en Aboño, en los barrios, proyectos también de hidrógeno verde. En los barrios, como habló nuestro representante de CEPZA, también estamos vinculados a ese proyecto del Valle Andaluz del hidrógeno, una inversión de larga escala que va a traer una oportunidad muy importante para exportar ese hidrógeno, también para descarbonizar la industria. Y ahora me gustaría hablarles más en detalle de ese proyecto que estamos haciendo en Aboño. Aboño, como lo sabéis, es una planta muy importante para la estabilidad de la red en Asturias. Tenemos al día de hoy 2 grupos a carbón. Uno se va a cerrar, el otro se va a convertir en una planta a gas. Eso nos va a permitir mantener la potencia de la planta, alrededor de los 500 megavatios de potencia instalada, reducir emisiones, también contribuir para la economía circular, porque vamos también a quemar en esta planta el gas de alto horno de una fábrica de acero que está al lado de ArcelorMittal. En el futuro tendremos la oportunidad de hacer un blending con hidrógeno verde que va a utilizar ese hidrógeno del proyecto de Asturias, de hidrógeno verde del Valle de Asturias. Así conseguimos con este cambio, por un lado, mantener el empleo y la presencia local y mantener también esa garantía de suministro a la red, pero cambiarla para una tecnología que sea más limpia y que pueda utilizar estos gases de alto horno de nuestro vecino. Al mismo tiempo, estamos desarrollando un proyecto de hidrógeno verde que en la primera fase serán 150 megavatios, pero que queremos que llegue hasta los 500 megavatios hasta 2030. Estamos muy ilusionados también con este proyecto porque ya va teniendo pequeñas
pasos que van hacia este objetivo. Tenemos la tramitación ambiental ya concluida. También las infraestructuras de conexión a la red eléctrica y de suministro de agua están garantizadas. Tenemos ya 48 millones de euros de subvenciones públicas del PERTE y también del Innovation Fund. Además, la importancia del proyecto ha sido reconocida por la Comisión Europea a clasificarlo como proyecto importante de interés común europeo. Pensamos que va a ser un punto muy importante en el desarrollo también de un centro de industria que se va a descarbonizar. Estas plantas a carbón están típicamente ubicadas en polígonos industriales, tiene ahí sus off-takers naturales en esta ubicación. El hidrógeno verde y los centros de hidrógeno verde esperamos que sean un contributo muy importante para que esos centros industriales puedan seguir siendo una fuente de empleo, una fuente de prosperidad para esas comunidades, pero ahora vinculadas a las energías verdes. Y para terminar, decirles que nuestro abordaje está centrada en las personas. Es decir, tenemos ese reto de no dejar a nadie hacia atrás. Tenemos siempre atención con los colaboradores, los empleados, garantizar que es posible que las comunidades que hoy están trabajando en energías de combustibles fósiles puedan aprovechar también ellas de la prosperidad que viene de las energías verdes, porque el cambio climático no se va a combatir si las comunidades no benefician directamente de esas inversiones, de estas nuevas tecnologías. Entonces, esta integración con la comunidad local, con los trabajadores, es muy importante. Estamos ya también realizando entrenamiento y formación en estas nuevas tecnologías, especialmente en hidrógeno verde, con nuestros propios trabajadores y a través de convenios con entidades externas. Y queremos siempre en esos proyectos integrar socios locales y de esa forma también promocionar el tejido industrial local para que todos puedan participar en esta nueva ola de industrialización verde. EDP fue también desde la primera hora un signatario de esos acuerdos de transición justa, porque estamos verdaderamente convictos que para el combate al cambio climático sea exitoso, tiene que ser algo que sea también provechoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y pasamos la palabra a Eva Pagán. Muchas gracias a Funseam por cursar la invitación a Redella y por seguir hablando de algo muy interesante que tiene muchas virtudes. Yo me centraré sobre todo en la parte de las redes, puesto que Redella, bueno, pues el buque insignia de Redella, como saben ustedes, es Red Eléctrica, el transportista y el operador sistema eléctrico español. Y quería empezar poniendo estas fotografías que yo creo que de alguna manera han servido de reflexión a lo largo de la mañana, sin que las hubiéramos proyectado todavía, ¿no? Tenemos una amenaza de un cambio climático, tenemos una sociedad interconectada, muy electrificada, pero aún así queremos migrar hacia esa foto de la derecha, unas ciudades donde seamos capaces de hacer compatible ese freno al cambio climático con una sociedad como la que tenemos, ¿no? Y una de las claves es descarbonizar. Y cuando hablamos de descarbonizar, como se ha mencionado esta mañana, en la COP28, uno de los objetivos que se ha firmado a 2030 es nada menos que triplicar la capacidad global de las energías renovables. Y cuando uno mira hacia Europa, estos son datos procedentes de la plataforma de transparencia del PSOE, donde ven ahí por distintos colores acumulado a lo largo de los distintos años cuál es la producción con energía solar y con energía eólica, pues prácticamente en la última década. Como ven, bueno, tiene una pendiente creciente, lo cual no deja de ser una buena noticia, aunque quizá pues hay que acelerar.
Y ahí quizá también destacar que España, como ven, que es en un azul turquesa, bueno, pues en producción de gigavatios hora estamos en la segunda posición, ¿no? ¿Qué nos lleva a ello? Bueno, hemos hablado esta mañana, se ha comentado que la descarbonización es una prioridad que la Unión Europea la plasmó a través del Green Deal. Y dentro de la ley de la industria, de la industria de cero emisiones netas, yo les quería dar un dato que, aunque como ha comentado Paula, todavía está en negociación, se citan en esa ley 8 tecnologías para evitar lo que anunciaba Paula de que estábamos esa dependencia con combustibles fósiles, que tratemos de evitar que hacia el nuevo modelo energético no seamos dependientes en otras tecnologías. Y de esas 8 tecnologías, 6 están relacionadas con la electricidad. Y les cito algunas. Habla de tecnologías solares fotovoltaicas, habla de poner el foco también en las tecnologías eólicas terrestres y marinas, habla de tecnologías de baterías, de tecnologías asociadas con bombas de calor, con electrolizadores, tecnologías sostenibles de biogás y biometano, tecnologías de captura de carbono y una última que habla de tecnologías en la red. Y ahí es donde yo engancho con lo que les quiero contar. ¿Qué es eso de tecnologías con la red? Cuando hablamos de integrar renovables, las redes de transporte tienen que ser capaces de estar preparadas para integrar toda esa energía renovable. Y no solo se cita en el borrador de esta ley sobre la industria de cero emisiones, sino, como les pongo ahí algunos recortes, también se está poniendo el foco en la mayor importancia de las redes, con un juego de palabras sobre el missing link, es decir, que no nos falte lo que nos conecta, ¿no? Ahí les pongo un pantallazo de Kadri Simpson, la comisaria europea, donde decía, aprovechando su estancia en la COP28, that there is no transition without transmission. Y al hilo de eso, también con anterioridad, la Agencia Internacional de la Energía, no sé si conocen, en octubre de 2023 fue la primera vez que publicó un informe exclusivo, monográfico, sobre las redes eléctricas. Y apuntaba algunas cifras y algunos datos que llaman la atención al que quizá no estaba tan en el foco de las redes. Habla que habría, para conseguir esos objetivos de integración de renovables, había que renovar y construir 80 millones de kilómetros a nivel mundial, y habla que habría que duplicar la inversión actual hasta alcanzar los 600.000 millones de dólares anuales hasta 2030. ¿Para qué? Para que las redes de transporte no se conviertan en un cuello de botella. ¿Y qué está haciendo la Unión Europea? Bueno, pues no solo lo ha mencionado, como les decía, en la ley de la industria de emisiones cero, sino que, coincidiendo en noviembre de 2023 con el día del PCI, el día en donde se presentan los proyectos de interés común en Bruselas, anunció la EU Action Plan for Grids. Ese es un plan donde dice y calcula la Comisión que en Europa harán falta unos 500.000 millones en inversiones para redes eléctricas, y donde menciona, bueno, pues 14 puntos y plantea 7 retos. 7 retos que los pueden ver ahí a la derecha. No quiero pasar por todos ellos porque muchos de ellos ya se han apuntado. Hace falta acelerar la ejecución de esos proyectos de interés común, que son los proyectos que la Unión Europea identifica como que son muy relevantes e importantes para conseguir los objetivos marcados a 2030. Ahí, por ejemplo, pues están los proyectos de interconexión eléctrica. El proyecto de interconexión España-Francia por el Golfo de Vizcaya es un PIC. Habla también de mejorar la planificación a largo plazo, de introducir un marco regulatorio favorable, de hacer un mejor uso de las redes existentes. Bueno, pues las redes, bueno, si estamos hablando de tecnología, pues es probable darle una vuelta para ver si las redes pueden mejorar su capacidad en su funcionamiento. Mejorar acceso a la financiación, y el punto 6, como mencionaba Rosa y se ha mencionado esta mañana varias veces, también el permitting. Ojo con el permitting, que nos puede llevar a plazos más largos de los deseados. Y si de ese Action Plan nos venimos a España, bueno, pues en España, como conocen, ahora mismo está en vigor la planificación de la red de transporte de energía eléctrica
con un horizonte 2021-2026 que está ejecutando Red Eléctrica y que, como mencionaba esta mañana la vicepresidenta, estamos haciendo un esfuerzo enorme por duplicar nuestros niveles de inversión. Y ahí ven un poco cuáles son los focos que tiene esa planificación. Habla de maximizar, que tiene que estar preparada para maximizar la producción renovable, para evacuar toda la renovable que se genere en cualquier punto del territorio español. Habla, por supuesto, de hacerlo compatible con restricciones ambientales. Somos un país extraordinariamente rico en zonas protegidas, en Red Natura, en BIC, en todo. Y maximizar el uso de la red existente, por supuesto, sin olvidar que tenemos que garantizar la seguridad del suministro y, pues son muchas otras cosas que, como ven, llevan implícito que estamos incorporando también en las redes esa inteligencia que se mencionaba esta mañana. ¿Cómo? Incorporando baterías al servicio de la red que ayuden en los arranques, como hay, por ejemplo, con la interconexión de Baleares con la península. Habla de incorporar electrónica de potencia para que las redes se anticipen a esos cambios de flujos tan constantes. Habla de incorporar corriente continua y emularla como si fuera corriente alterna para poder maximizar todo lo que haya. Habla de incorporar unos elementos de electrónica, los que los ingenieros llamamos los DLR, que es la dinámica, la respuesta dinámica de las líneas para en cada momento maximizar toda la potencia que vaya por esas líneas. Y todo eso es en lo que estamos haciendo. Y como nos anunciaba esta mañana la vicepresidenta tercera, no solo queda ahí, sino que las urgencias y los compromisos que tiene España para poder integrar todo lo que dice el PNIEC pasan porque en este año 2023 se han lanzado unas modificaciones a la planificación, que quiere decir aquellas actuaciones urgentes que no están recogidos en la planificación 2021-2026 se puedan incorporar ya. Y además también se ha lanzado la nueva planificación con un horizonte 2030, de tal manera que en ningún momento aquello que les ponía 3 transparencias antes de que sean the missing link no nos pase en España. ¿Y eso cómo lo estamos recogiendo en Redella? Pues, lógicamente, en nuestro plan estratégico, lo pueden ver a la izquierda, que está en el corazón. En el corazón de nuestro plan estratégico es hacer posible la transición energética. Y como ven, además, rodeado de un rosco que pone hacerlo de manera sostenible. ¿Y cómo? Pues a través de nuestro compromiso con la sostenibilidad a 2030. Lo tenemos más o menos estructurado en 4 prioridades, en el que bajamos a mucho detalle con 87 objetivos y 190 acciones, en el que no voy a hacer más que mención a 2 actuaciones que tenemos en la parte de descarbonización de la economía, muy relacionado con todo lo que estamos viendo en esta mesa de hoy. Una se refiere a hacer posible toda la integración de renovables. Como saben, en España fuimos pioneros con la creación del Centro de Control de Energías Renovables, que ha permitido integrar y hacer posible que, como se anunciaba esta mañana, en el año 2023 hemos terminado por encima del 50%. Y como avanzaba también la vicepresidenta, es probable que ese récord, a medida que vayan pasando los años, se vaya superando. Y les doy un dato más. El 3 de noviembre, no sé dónde estaban ustedes, pero el 73,5% de la energía que consumimos en España durante todo el día fue de origen renovable. Esos son señales de hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, para terminar, quería mencionar, cuando estamos hablando de sistemas aislados, como el sistema canario, donde la integración de renovables es un reto todavía mayor, tenemos otro compromiso, que es hacer realidad la integración de renovables a través de habilitando tecnología que nos permita hacer posible llegar al 51% de penetración de renovables. ¿Cómo? A través de la construcción de una central hidráulica reversible para poder jugar con el agua, bombear agua, para que cuando haya falta o exceso de renovables podamos integrar las renovables. Este proyecto tiene 3 objetivos básicos, que es garantizar el suministro, garantizar la seguridad del sistema y garantizar la integración de renovables.
Y con mucha alegría podemos decir que una vez obtenidos todos los títulos habilitantes, en el que además la Comisión Europea, como habrán oído recientemente, en enero de 2024 avaló a Red Eléctrica en su calidad de operador del sistema para ser el titular de esta instalación, pues como ven ya está en construcción. Ahí tienen una foto de la entrada del túnel, de la desaladora a la derecha, y pocas más fotos va a haber sobre el terreno porque en ese respeto al medio ambiente en un territorio tan rico como el Canario, pues el 91% de todas las instalaciones de esta central hidráulica serán bajo tierra. Así que esperamos que en los próximos años esto sea una realidad y también Canarias, en su apuesta por la transición energética, sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ya por último, el señor José Alfonso Nebrera, por favor. Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Sí? Sí. Pues, buenas tardes. Muchas gracias a FUNSEAM por invitar a ACS a un simposio que yo creo que tiene una enorme oportunidad por el título y por las características de lo que estamos discutiendo. Le voy a dar las gracias también a Eva porque me lo ha puesto muy fácil el principio, porque en esa última foto que ha sacado de la obra del Chira Soria está participando Dragados, que es una de nuestras empresas. O sea que el interés de ACS en todo lo que tiene que ver con transición ecológica y energética y con todo lo que tiene que ver con infraestructuras, pues es evidente, ¿no? Y en concreto, cuando hablábamos de cuál podría ser el contenido de esta presentación, con Joan Batalla pensamos que quizá lo más acertado sería orientarnos a una cosa que es más transversal a todo esto que estamos diciendo, que es el transporte, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poco de transporte. ACS está metida en el mundo del transporte pues a través de la infraestructura de puertos, de ferrocarriles, de autopistas, etcétera. A mí me gustaría quizá, a ver si consigo que esto va así, ¿no? Vale. Me gustaría centrarme en el mundo del transporte pesado por carretera. Es decir, porque realmente ahora veremos que es probablemente uno de los núcleos duros de la dificultad de reducir emisiones. Incluso más duro a lo mejor, por ejemplo, que el transporte marítimo, aunque no tan duro como el transporte aéreo, que son un mundo aparte. Pero bueno, por centrarnos en esto, porque tampoco si hablamos de todo, pues no nos da tiempo y tenemos 8 minutos que nos va a exigir nuestra presidenta, según nos avisó, pues vamos a ir muy rápidamente a dónde estamos. Bueno, por una parte, las necesidades de transporte han ido creciendo históricamente y van a seguir creciendo, como ahora veremos. Por otra parte, las emisiones del transporte, desgraciadamente, siguen subiendo y es un sector que está perjudicando, digamos, a la cifra global de reducción de emisiones de la economía europea. Evidentemente, como reacción a esta subida de las emisiones, la Unión Europea y las autoridades nacionales imponen pues, una presión cada vez mayor sobre el sector en su conjunto, que luego veremos en qué se manifiesta. Y, por otra parte, pues eso da lugar también a que la industria reaccione tratando de desarrollar tecnologías que den respuesta a estas necesidades de reducción de emisiones. Aquí en este gráfico simplemente se ilustra cómo ha evolucionado el transporte de mercancías por carretera, entra en el transporte por carretera, que sigue aumentando desde el año 2000 y tomo la referencia del 2019, lo del 2020 es poco significativa porque fue el año de la pandemia. En el 2019 ya más de la mitad de todas las toneladas kilómetros que se transportaban en la Unión Europea eran en transporte por carretera, y eso incluye ya el transporte marítimo, que es un porcentaje significativo. Y, en cambio, para nuestra desgracia, el transporte por ferrocarril, que yo creo que todos estamos convencidos de que sería bueno el que hubiera un desplazamiento del transporte por mercancías de la carretera al ferrocarril, pues desgraciadamente no se está produciendo, a pesar de que se están tomando muchas medidas en ese sentido, ¿no? Por otra parte, lo que se prevé es que siga aumentando. Este es el escenario de referencia de la Unión Europea en el que se ve que sigue aumentando, que se prevé que siga aumentando el transporte por carretera. Evidentemente, el escenario de referencia supone poca acción, pero difícilmente cabe suponer
otra cosa. Este es un gráfico interesante porque muestra a qué distancia se hacen esos desplazamientos de transporte de mercancías. Las dos barras más oscuras, las de arriba, son distancias superiores a 500 kilómetros. Esto es importante porque cuando estás hablando de distancias menores, determinadas tecnologías de descarbonización pueden tener ventajas significativas. Por ejemplo, las camionetas que distribuyen en nuestras ciudades, que son también transporte de mercancías, probablemente pueden recargar sus baterías, si son eléctricas, pueden recargar sus baterías en sus bases durante la noche. Mientras que un transporte, un camión que está haciendo un recorrido de 1000 kilómetros no tiene esa oportunidad de ir a su base. Tiene que encontrar puntos de recarga a lo largo del recorrido, lo cual complica el asunto. Aquí era lo que decía antes en cuanto al tema de emisiones. Como se puede ver, desde 1990 hasta 2019, tomamos otra vez el año 2019 por lo que decíamos de la pandemia del 2020, mientras que el conjunto de emisiones de todos los sectores bajó en la Unión Europea un 24%, las emisiones del transporte crecieron un 33%. Y en ese año fueron casi un 26% de las emisiones totales en Europa, lo cual da una idea de la dimensión del challenge, del problema, del reto que tenemos para reducir estas emisiones. Si vemos cómo se ha distribuido esa subida de emisiones, y una vez más no os fijéis en la barra de la derecha porque es la del 2019, se ve que todos los sectores de transporte han crecido en sus emisiones, destacando, por cierto, el de la aviación, que es espectacular lo que crece, o sea, que demuestra no solamente que es un sector en el cual se aumenta mucho la necesidad de transporte, sino que además es el sector donde más difícil es descarbonizar, juntamente con el transporte pesado, como luego veremos. Aquí lo que se muestra simplemente es cómo se está viendo desde la Unión Europea en el escenario también base, cómo se estaba viendo, digo, porque fijaros en esta rayita interrumpida que hay ahí abajo, ese es el objetivo que hay ahora para el 2050. Lo único que pretendo con esto es que os hagáis una idea del esfuerzo que se está pidiendo, el nuevo esfuerzo que se está pidiendo al sector de transporte para reducir sus emisiones. O sea, es un objetivo realmente extraordinariamente ambicioso. Y voy a pasar sin más a describir algunas de las tecnologías que la industria desarrolla para tratar de hacer frente a estos desafíos de reducción de emisiones. Las más evidentes pues, son la electrificación. Entonces, en la electrificación pues, hay sistemas de recarga estática que pueden ser por cable, por contacto directo, por inducción estática o también por lo llamado battery swapping, el recambio de batería, lo que se hace ahora con los patinetes, que va una furgoneta y le cambia la batería sin más. Evidentemente eso en los patinetes se puede hacer en un camión donde cada pack de batería pesa 800 kilos, pues no es ni mucho menos tan sencillo, pero también es verdad que hay gente que está empezando ya a estudiar esta alternativa como una de las posibles y que, por cierto, para turismo está teniendo mucho éxito en China. Es decir, ya hay un precedente en el cual hay más de 3.000 taxis operando en Shanghái, por ejemplo, que funcionan con battery swapping, ¿no? También se pueden recargar los vehículos en marcha. Según las carreteras se pueden electrificar, de manera que los vehículos se pueden ir recargando mientras están caminando por la carretera. Ahí se ve recarga de inducción, se puede ver una recarga inductiva, donde las bobinas están embebidas en el propio pavimento y transmiten la energía a unas bobinas receptoras que están en el vehículo. Y luego por conducción, pues por distintos sistemas, unos que van embebidos o parcialmente embebidos en el pavimento, otros que sobresalen del pavimento o que están en los laterales, como si fuera un tercer carril, e incluso pues uno que son una especie de, como veis ahí, una especie de trolebús, ¿no? con su catenaria y su pantógrafo clásico, ¿no? Y aprovecho para dar las gracias a Miguel Caso, que es el secretario general de la Asociación Mundial de la Carretera, al que le he copiado esta transparencia. Por supuesto nos han hablado antes de ello, los vehículos, o sea, los combustibles vivos, los vehículos con biocombustibles, con distintas proporciones, están ya en las gasolineras. Cada vez que ponemos diésel, pues tiene una proporción de biodiesel, la gasolina pues tiene una proporción de bioetanol, existe el biometano, se habla también incluso de biometano en forma líquida, de GNL
bio. Y bueno, esta es una solución, evidentemente es una solución. También se cuestiona hasta qué punto va a haber suficiente feedstock. Alguien lo ha dicho antes, me parece la presidenta de Exolum, ¿no? Que una cuestión es si vamos a tener suficiente materia prima para abastecer de biocarburantes a todos los aparatos, tanto terrestres como aéreos como marítimos, que podrían tener como mejor solución o solución más económica la de los biocarburantes. También tenemos, por otra parte, los combustibles, digamos, eco, pero no de origen biológico, los llamados combustibles renovables de origen no biológico, ¿no? Que a su vez se pueden, la mayoría de ellos, como por ejemplo el etanol o el gas natural o el hidrógeno o el amoníaco, se pueden tratar, se pueden consumir en motores de combustión interna o se pueden consumir en células de combustible, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. En definitiva, lo que quiero decir es que hay múltiples, como siempre, hay múltiples tecnologías, todas ellas con sus ventajas e inconvenientes, que tratan de resolver el problema de las emisiones, que en términos de regulación cada vez se pone más difícil. O sea que el transporte entra en el esquema europeo de reducción de emisiones a partir del 2027. La Comisión ha fijado unos objetivos muy ambiciosos para los fabricantes y también para los Estados miembros en términos de cada cuánto en las carreteras tiene que haber estaciones de recarga eléctrica o estaciones de recarga de hidrógeno. En resumen, hay una necesidad de compatibilizar, de hacer viable ese, hemos hablado esta mañana, se ha hablado varias veces de ese triple compromiso, incluso cuádruple compromiso, que en el caso del transporte pesado por carretera es todavía más difícil de cuadrar el sudoku, ¿no? Y nada más, y yo creo que por último, bueno, aquí he puesto algunas de las consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de valorar cuál de estas tecnologías va a ser la que se despliegue más rápidamente, pero evidentemente son muchas y nos llevaría horas darles vueltas a esto, ¿no? Pero en definitiva sí que creo que hay tres cosas que coinciden con lo que se ha dicho antes. Muy brevemente, pues más o menos, dependiendo de las tecnologías, van a hacer falta mejoras de la infraestructura muy costosas. Y aquí viene un poco la que es antes la gallina o el huevo. Ponemos primero la infraestructura y luego hacemos los camiones capaces de apoyarse en esa infraestructura, o hacemos los camiones primero y después la infraestructura. Bueno, hacen falta incentivos y apoyo financiero para resolver ese dilema de la gallina y el huevo, y también se ha mencionado varias veces antes, este no es un problema que vaya a resolver la industria de fabricación de camiones, ni vayan a resolver las empresas de logística, ni los transportistas por sí mismos, ni los proveedores de energía, ni las empresas logísticas de energía, ni tampoco los que hacemos infraestructuras. Lo tendremos que resolver entre todos y, más que nunca, en este tema yo creo que es necesaria la colaboración de todos los actores. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que habéis sido todos muy diligentes, os habéis ceñido mucho al tiempo, y con lo cual nos quedan 10 minutitos para hacer un poco debate sobre lo que habéis presentado. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo decidís qué tecnologías son las que vais a implementar en vuestras empresas y aparte del histórico de la empresa en sí, cómo colaboráis con los proveedores de esas tecnologías, con los centros de investigación o con las universidades, que al final son los que generan ese conocimiento para llevar al mercado. Silvia, tú misma. Muy bien, pues al final, y sirve de ejemplo algunos de los proyectos que he mostrado aquí, ¿no? En el ámbito de biometano, el proyecto Elena y el proyecto de la EDARBEN. Son proyectos que han nacido como proyectos de innovación inicialmente, ¿no? Para pues, poder conocer la tecnología y poder luego escalarlo, ¿no? a un plan comercial. En ese sentido, el modelo que tenemos desde Naturgy, apostamos por la innovación abierta. Creemos que la colaboración es el camino. Y trabajamos con diferentes, para ciertas tecnologías pues va a tener sentido colaborar directamente con el tecnólogo, pero muchas veces, y en el caso del biometano creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Hay también un reto importante en lo que es el desarrollo del propio modelo de negocio en sí. Son proyectos de economía circular,
Una parte importante es la energética, pero otra parte es la optimización del residuo y, por lo tanto, colaborar con el sector de los residuos. Otra, la valorización del digestato para que pues, puedas realmente aportar, bueno, o aportar valor en su uso o incluso evitar un problema, ¿no? Porque hay ciertos usos con el digestato que no se pueden hacer. Por lo tanto, en toda esa parte del modelo de negocio, pues la innovación abierta también tiene mucho sentido porque pues puedes trabajar con diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de startup y buscar soluciones que te aporten la solución, ¿no? que necesitas. Y por otro lado, para el ecosistema también es una oportunidad porque esa experiencia con una empresa como Naturgy pues les puede ayudar a entrar en nuestro sector o incluso a perfeccionar y escalar su solución, ¿no? Para pues, aportarla al mercado. Bueno, desde el punto de vista de EDP tenemos 3 vías principales donde vamos a buscar este conocimiento. La primera es nuestra propia empresa de innovación, EDP Innovación, que ha desarrollado, por ejemplo, habemos desarrollado 2 proyectos importantes en los últimos años, uno de eólica flotante, la primera en operativo en Europa con 25 megavatios, el WindFloat Atlantic, o en Alqueva, la más grande planta solar flotante en Europa en un embalse. Entonces, estamos ahí desarrollando internamente proyectos novedosos. La segunda es nuestra colaboración con las startups. Tenemos varios programas de incubación, de prueba de concepto con startups, algunas en cooperación con otras utilities, como el programa Free Electrons y también el Energy Starter. Hemos realizado unos 120 pilotos, de los cuales unos 20 en los últimos 18 meses. Tenemos también una capital de riesgo corporativa, EDP Ventures, que ha invertido unos 70 millones de euros y tiene 40 proyectos activos. Entonces, ahí también nos llegan ideas de nuevos negocios, pero también cómo hacer la operación cómo mejor operar nuestros activos actuales. Y también colaborando con las universidades. Destacaría aquí en España tenemos cátedras involucradas al cambio climático y la transición energética en la Universidad de Cádiz y también de Córdoba, y también un convenio con la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Entonces valoramos también mucho esta colaboración que tenemos con la academia. Gracias. Sí, en el caso de las redes también hay muchísima innovación, ¿no? Por empezar hablando por la parte de la operación del sistema, desde 1985 en Red Eléctrica hay muchísimo de desarrollos internos con colaboración con empresas que lleva a tener modelos de predicción de demanda y de gestión de la red que hace que, bueno, yo creo que como país tenemos que estar orgullosos de los niveles de integración de renovables y de predicción que tenemos del sistema eléctrico, eso por una parte, ¿no? Y en la parte de redes, también tenemos una empresa, Elewit, que nos ayuda a todas esas cuestiones de innovación abierta, de venture capital, de ir buscando qué es lo que hay, con esa idea de que las redes que diseñamos hoy son las redes que van a estar varias décadas en servicio. Y, por tanto, les pongo un ejemplo. La interconexión Península-Baleares, que no tiene tanto tiempo, el salto tecnológico de esa corriente continua con la otra corriente continua que tenemos en la interconexión por aquí, por Cataluña, con Francia, el salto tecnológico es abismal. Se están incorporando modelos de gemelos digitales que nos permiten simular fuera de la red real comportamientos que nos permitan mejorar. Entonces, yo creo que es un aprendizaje continuo en el que todo el ecosistema, ¿no? Tanto fabricantes como también los reguladores y las administraciones que permitan todas esas pruebas para mejorar y volcar que las redes del futuro estén preparadas con la tecnología de hoy, pero que estén preparadas con las demandas del futuro, ¿no? Importante. Bueno, nosotros hacemos también nuestros pinitos. Tenemos un parque eólico flotante de 50 megavatios en Escocia, que estamos aprendiendo con él, cuáles son los problemas que da, las dificultades que da. Estamos aprendiendo mucho, lo cual significa muchos problemas y muchas dificultades. Tenemos una central termosolar de torre de 100 megavatios en Nevada, que también nos da bastantes problemas.
y estamos desarrollando pues, proyectos pequeñitos, ya más de un poco de laboratorio, concretamente un proyecto de hidrógeno, en el cual se aprovecha también el oxígeno y el calor residual del electrolizador asociado a una planta de tratamiento de aguas del canal Isabel II. ¿No? Y trabajamos, sí, con centros de innovación, por ejemplo, en un tema específico que tampoco puedo, por confidencialidad, detallar aquí, pero tenemos un centro de tecnología español que nos está ayudando en el análisis de diversas tecnologías que puedan ser aplicables a un caso de uso concreto, pero cuál es la más económica o la más razonable. Y estamos trabajando con una universidad para que nos ayude a cerrar un modelo de negocio para otro tema que tiene que ver con movilidad. O sea que sí que colaboramos de forma habitual con universidades y con centros de tecnología. Muy bien, gracias. Se ha hablado aquí de innovación abierta. Yo creo que es la palabra clave, ¿no? Lo que implica la colaboración no solo con otros agentes del sector, sino también con los centros que generan el conocimiento. Hay una cuestión, y ya para cerrar, que creo que es importante resaltar, aparte de estos términos que han salido, ¿no? La colaboración, innovación abierta, el tema de la financiación o el tema de la tramitación de permisos, que da a ser alguna cosa algo más rápido. Hay una palabra que ha salido que es skills. Antes, en la mesa anterior, salió la palabra y ahora Joana también habló de la formación de nuestros técnicos, de los empleados. ¿Qué creéis que falta en el sistema académico de educación para dar esos skills, esas capacidades o habilidades a nuestros estudiantes para que puedan llegar a entrar en estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque estas nuevas tecnologías están en un nivel de desarrollo muy específico, ¿no? muy centrado en algunas cosas, por ejemplo, en síntesis de biocombustibles y con catalizadores. Luego tenemos el tema del hidrógeno, el tema de los electrolizadores, las pilas de combustibles. Hay muchísimas tecnologías. ¿Creéis que debemos hacer una formación específica para cada una de ellas? La pregunta es difícil, ¿eh? Me mojo yo. Yo creo, y hoy estamos hablando de los retos de la descarbonización, pero con la digitalización hay ciertas cosas que aún avanzan más rápido, ¿no? Por lo que para mí es muy importante que haya mucha flexibilidad en el sistema. No tanto que pensemos, porque a veces cuando estamos pensando cuál es la formación que necesitamos ya casi ha quedado obsoleta, por lo que, por supuesto, es importante ver cómo se van adaptando, ¿no? Las formaciones a la realidad, pero yo creo que es muy importante que tanto, pues por supuesto, los que estamos trabajando, ¿no? Pero hablando de la educación, ¿no? Tanto la comunidad que forma como los estudiantes, pues que se haga un sistema flexible de manera que sea muy adaptable, porque si no, difícilmente, y insisto, no solo en este ámbito, en todo, ¿no? Cada vez avanza todo más rápido, que creo que para mí lo más importante es sistema flexible y altamente adaptable y también aprender a manejar, ¿no? Que a veces yo recuerdo cuando estaba en la universidad que la tolerancia a la ambigüedad, por lo menos del ámbito que soy yo, ¿no? de la ingeniería, pues era algo que creo que es muy importante, ¿no? Porque es todo tan cambiante que también va a ser ambiguo, ¿no? Entonces, sí. Mi recomendación sería esa, flexibilidad. Ya sé que no te estoy contestando lo que me preguntabas, pero es una opción. Yo añadiría que en dos vertentes. Pienso que hay una vertente de ensino medio que va a ser muy importante para calificar a los trabajadores que van a construir todas estas infraestructuras que estamos viendo. Tenemos que reconstruir las infraestructuras del sistema energético casi de raíz, de base. Hay muchas valencias, muchas competencias que hay que aprovechar lo que son ya las calificaciones que los técnicos tienen, pero es muy importante también que haya una atención específica a dar estas competencias de tecnologías renovables, de hidrógeno, de redes, etcétera, porque hace falta, no tenemos suficiente mano de obra hoy para construir estos proyectos a nivel local. Eso empieza a ser un obstáculo al crecimiento.
En una segunda vía, en el ensino superior, bueno, coincido con Silvia que es importante tener esa flexibilidad. Diría también que todo lo que son las competencias digitales se van a profundizar y a ser cada vez más necesarias. También aquí nos hace falta tener más oferta de esas formaciones. Sí, un poco ligado a las redes, los temas de inteligencia artificial. Sí, solo para añadir, es verdad. Además, yo creo que coincido totalmente con lo que habéis comentado. Además, yo creo que es en todos los puestos. Nos hacen falta más programas como el de FP Dual, porque nos hace falta expertos que nos ayuden a montar paneles, que nos ayuden a montar líneas eléctricas, y nos hacen falta ingenieros muy digitales y con la mente abierta. Y yo añadiría otra cosita. Estamos hablando de la dificultad de implantar infraestructuras. Yo creo que también hay que trabajar los soft skills, porque el mejor proyecto es el que se construye, no es el mejor en los planos. Y esa sensibilidad de buscar y hacer compatible lo que demanda el territorio y la sociedad respecto de los proyectos, yo creo que es algo que también en las escuelas de ingeniería, de una manera leve, pero debía incorporarse, sí. Sí, bueno, yo coincido básicamente. Ahí necesitamos, digamos, que un nivel que es el nivel operativo, el nivel de la formación profesional, y ahí, pues, por un lado tenemos la gente que sale de formación profesional, pero sobre todo la gente que tiene que aprender a cambiar su profesión. Un soldador es un soldador, otra cosa es que va a soldar una tubería de vapor o va a soldar una tubería de hidrógeno. Pero la formación que tiene que tener cuando empieza a operar una planta de hidrógeno o de amoníaco es muy distinta de la que tiene que tener cuando opera una central de un ciclo combinado, por ejemplo. Es decir, ahí hay una parte de formación en materia, sobre todo de seguridad e higiene, que es imprescindible y donde hay muy poca gente que la tenga ahora mismo. Es decir, ahí yo creo que se requiere un esfuerzo por parte, sobre todo de las empresas. Y luego hay otro nivel, que es el nivel de las ingenierías. Y ahí ya entras en el tránsito que debería tener una fluidez mayor, probablemente, de la universidad, el grupo de investigación de la universidad, la empresa de tecnología y, finalmente, la ingeniería. Porque de las ingenierías buenas es donde van a salir los buenos proyectos. Y no tenemos todavía en España suficiente experiencia ni capacidad de ingeniería, por ejemplo, para ese programa que se está apuntando de hidrógeno, ni de broma. O sea, tendríamos que irnos necesariamente a ingenierías de fuera, a pesar de que tenemos buena ingeniería en España, pero es que el programa es tremendo. Sí, sí. Bueno, me están diciendo que ya se nos acaba el tiempo, estaríamos un buen rato charlando y la verdad es que creo que ha sido muy agradable y muy constructivo por parte de todos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, gracias a Funseam por invitarme a moderar esta mesa y espero que acabéis de disfrutar este simposio. Gracias.